En el corazón de México, la ciudad de Guanajuato se despliega como un tapiz de colores vibrantes y sombras profundas. Un laberinto de callejones empedrados que susurran historias de plata y sangre. Entre sus fachadas de cantera rosa y sus balcones de hierro forjado, se alza un edificio que desafía la alegría cromática de su entorno. Es el archivo histórico de la ciudad, una estructura neogótica que en otro tiempo fue conocida como el Orfanato de la Divina Misericordia. Sus muros son gruesos, sus ventanas altas y estrechas como los ojos de un juez implacable, y el silencio que habita en sus largos pasillos es más antiguo y pesado que los miles de legajos que custodia. Pero este no es un silencio de paz. Los trabajadores nocturnos, los guardias de seguridad que recorren sus salas, con el haz tembloroso de una linterna, hablan en voz baja de otro sonido. Un sonido que se filtra a través de la piedra y el tiempo, el llanto ahogado de niños pequeños. Cuentan que proviene del jardín trasero, un terreno baldío y descuidado, cubierto por una maleza tenaz y rodeado por un muro tan alto que parece diseñado para contener algo más que simples plantas. Lo llaman la leyenda de los niños llorones del archivo, un eco persistente de un dolor que se niega a ser olvidado, una nota discordante en la sinfonía histórica de la ciudad, un misterio que la lógica se esfuerza por ignorar, pero que el aire frío del lugar insiste en recordar. El doctor Mateo Vargas no creía en fantasmas. Para él, la historia no era un compendio de susurros espectrales, sino una ciencia construida con tinta, papel y evidencia tangible. Era un hombre de 40 y tantos años, de gestos medidos y una paciencia forjada en la lectura de caligrafías casi indescifrables. Su mundo era el polvo de los siglos, el olor a pergamino quebradizo y el silencio monástico de los archivos. Especializado en la historia social del Porfiriato, había llegado a Guanajuato con un objetivo puramente académico: redactar una monografía exhaustiva sobre las instituciones de caridad financiadas por la opulencia de la minería. El Orfanato de la Divina Misericordia era una pieza central en su investigación, un ejemplo paradigmático de la filantropía de la élite decimonónica. Las historias de los guardias le parecían un simple folclor local, una distracción pintoresca del trabajo riguroso que tenía por delante. Mientras sus manos, cubiertas por guantes de algodón, pasaban con delicadeza las páginas de registros de impuestos y actas de donación, su mente estaba enfocada en cifras, fechas y nombres, buscando la estructura social y económica oculta tras los muros de aquel lugar. No buscaba desenterrar tumbas, sino verdades documentadas, y en su escepticismo metódico, no podía imaginar que ambas búsquedas estaban a punto de convertirse en una sola. La fundadora del orfanato, doña Elvira de la Peña y Rivas, era una figura casi mitológica en los anales de Guanajuato. Viuda de un magnate minero cuya fortuna era tan vasta como las vetas de plata bajo la ciudad, se había reinventado a sí misma como un pilar de la piedad y la caridad católica. Su retrato oficial, que aún colgaba en el salón de plenos del ayuntamiento, la mostraba con una mirada serena, las manos entrelazadas sobre un rosario de perlas y una expresión de benevolencia que parecía inmune al paso del tiempo. Era recordada como la madre de los desamparados, una santa laica que había dedicado su vida y su inmensa riqueza a proteger a los niños más vulnerables de la región. La narrativa histórica era impecable, un monumento de virtud construido sobre décadas de respeto y veneración. Sin embargo, esa narrativa perfecta coexistía de manera incómoda con los persistentes rumores que emanaban del edificio que ella había erigido. La disonancia entre la santa del retrato y los llantos del jardín era un enigma que la ciudad había decidido ignorar, archivándolo en el cajón de las leyendas inexplicables. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. La revelación no llegó con un estruendo, sino con el crujido de madera vieja en un rincón olvidado del depósito del archivo, durante una reorganización de fondos documentales que nadie había tocado en décadas. Mateo Vargas se topó con una caja de madera carcomida, mal etiquetada, y cubierta por una gruesa capa de polvo gris. No estaba en ningún catálogo oficial. Parecía haber sido apartada deliberadamente, escondida a plena vista. El aire, al moverla, se llenó de un olor denso a humedad y tiempo estancado. Con la curiosidad propia del historiador ante lo anómalo,
forzó las bisagras oxidadas. Dentro, protegido por una capa de tela enmohecida, yacía un único volumen. Un libro de contabilidad de gran tamaño, encuadernado en cuero oscuro, casi negro. En la portada, grabado con letras doradas que apenas conservaban su brillo, se leía un título que hizo que el pulso de Mateo se acelerara sutilmente. Libro de egresos y disciplina. Orfanato de la Divina Misericordia, 1877 a 1885. Su primer pensamiento fue de triunfo académico. Un hallazgo así, un registro primario tan detallado, era el sueño de cualquier investigador. Lo llevó a su mesa de trabajo con el cuidado de quien transporta una reliquia, sin saber que lo que tenía en sus manos no era solo un registro de cuentas, sino el diario de un monstruo. Con la luz de la lámpara de escritorio proyectando largas sombras sobre las paredes de la sala de lectura, Mateo comenzó a examinar el libro. Las primeras páginas eran exactamente lo que esperaba. Una caligrafía metódica y elegante detallaba los gastos del orfanato. Sacos de harina, metros de tela para uniformes, leña para el invierno, salarios del personal. La sección de disciplina registraba castigos menores, consistentes con la época, horas de rezo adicionales, privación del postre, tareas de limpieza extra. Todo parecía normal, casi banal. Pero entonces, su ojo entrenado detectó la anomalía. Intercalados entre los registros de egresos, aparecían nombres de niños. Al lado de cada nombre, una fecha y una anotación, que no encajaba en la lógica burocrática del libro. No decía fallecido, ni adoptado, ni trasladado. La frase era extrañamente poética, inquietantemente final, transferido al cuidado del Padre Eterno. El corazón de Mateo dio un vuelco. Era un eufemismo demasiado elaborado para un simple registro. Y junto a cada una de esas anotaciones dibujada con la misma tinta desvaída, había una pequeña cruz, casi imperceptible. El aire en la habitación pareció enrarecerse, volverse más frío. El silencio del archivo ya no era académico, sino expectante, como si los muros mismos contuvieran la respiración, esperando a que él comprendiera la verdadera naturaleza de lo que estaba leyendo. El instinto de Mateo, esa voz interior que separa a un simple lector de un verdadero investigador, le gritó que algo estaba profundamente mal. Comenzó a pasar las páginas con una urgencia creciente, su mirada saltando de un nombre marcado con la cruz a otro. Eran docenas. Niños y niñas, con edades que iban de los 5 a los 12 años, todos transferidos al mismo destino celestial. Fue entonces cuando su mente, acostumbrada a encontrar patrones en el caos de la historia, hizo la conexión que transformaría su investigación en una obsesión. Regresó a las columnas de egresos, comparando las fechas. Cada vez que un niño era transferido al cuidado del Padre Eterno, en la misma semana, a veces en el mismo día, aparecía un gasto inusual y recurrente. Una compra que no tenía sentido para el funcionamiento diario de un orfanato. Se repetía una y otra vez, como el estribillo de una canción macabra. 2 sacos de cal viva, 3 palas nuevas. Cal. Palas. La mente de Mateo se detuvo. El aire escapó de sus pulmones y tuvo que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse. Levantó la vista del libro, y su mirada se dirigió instintivamente hacia la alta ventana que daba al jardín trasero, a esa parcela de tierra abandonada de donde, según la leyenda, provenían los llantos. La frase poética ya no sonaba piadosa, sino siniestra. La leyenda ya no era folclore. Era un eco. Un testimonio. En ese preciso instante, el proyecto académico del Dr. Vargas murió, y en su lugar nació una cacería implacable por una verdad que había sido enterrada, literalmente, bajo un siglo de silencio y tierra. La conexión fue tan instantánea como brutal, una descarga eléctrica que recorrió la espina dorsal de Mateo Vargas y lo ancló a su silla en el silencio profundo de la noche del archivo, cal y palas. Las palabras resonaban en su mente, despojadas de toda inocencia, convertidas en los componentes de una alquimia macabra. Su primera reacción fue la del académico, buscar una explicación lógica, una alternativa que no lo condujera al abismo que se abría ante él. Quizás se trataba de una epidemia no registrada, una plaga de cólera o tifus,
que hubiera obligado a entierros masivos y discretos para evitar el pánico en la ciudad. Guanajuato, con sus entrañas mineras y su densa población, no era ajena a tales tragedias. Podría ser una obra de construcción, una zanja para una nueva tubería o la cimentación de un muro. Pero la lógica se desmoronaba ante la evidencia del propio libro. Los gastos eran demasiado pequeños, demasiado esporádicos. No correspondían a una construcción a gran escala, ni a una crisis sanitaria que habría dejado un rastro de pánico en los periódicos de la época o en las actas del cabildo. Y sobre todo, estaba la perfecta sincronía, la danza siniestra entre la desaparición de un niño y la compra de las herramientas para ocultar un cuerpo. Cada cruz en el libro de contabilidad no era un símbolo de salvación celestial, sino la marca de un sepulcro. El historiador dentro de Mateo luchaba contra la verdad que el hombre ya empezaba a aceptar. Su mente, entrenada para desconfiar de las conclusiones apresuradas y para construir argumentos sobre cimientos de pruebas irrefutables, exigía un siguiente paso, una corroboración externa. El libro de doña Elvira era una pieza de evidencia aterradora, pero seguía siendo una única fuente, un documento que podría ser interpretado de múltiples maneras si se lo aislaba de un contexto más amplio. Necesitaba un contrapunto, un registro oficial, que confirmara o negara la implicación que ahora le helaba la sangre. Si los niños habían muerto, incluso en circunstancias sospechosas, la Iglesia habría tomado nota. En el México del siglo XIX, la vida y la muerte eran dominio de la parroquia. Cada nacimiento era celebrado con el agua del bautismo, y cada muerte era sellada con los ritos funerarios y una entrada en los libros sacramentales. La ausencia de un registro sería, en sí misma, una declaración tan poderosa como la más detallada de las confesiones. El aire del archivo, antes un bálsamo para su espíritu académico, ahora se sentía viciado, pesado con el peso de secretos inconfesados, y la mirada de Mateo se clavó una vez más en la silueta oscura del jardín, ahora, no como una curiosidad folclórica, sino como la escena de un crimen que había esperado más de un siglo para ser investigada. Al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo de oro y carmesí la cantera de Guanajuato, Mateo Vargas abandonó el archivo. Las calles empedradas y sinuosas, normalmente un laberinto encantador, le parecieron opresivas, como los pasillos de una prisión al aire libre. Cada sombra parecía ocultar un susurro, cada balcón de hierro forjado una mirada silenciosa. Se dirigió a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, cuyo imponente volumen barroco dominaba el corazón de la ciudad. No iba como un creyente buscando consuelo, sino como un forense en busca de los huesos de papel de los desaparecidos. El archivo parroquial era un pequeño cuarto adyacente a la sacristía, un espacio impregnado del aroma dulce y penetrante del incienso viejo y la cera de abejas. El párroco, un hombre anciano de ojos cansados y manos manchadas de tinta, lo recibió con una curiosidad amable, sin sospechar la naturaleza de la búsqueda del historiador. Le concedió acceso a los tomos encuadernados en piel de becerro, volúmenes pesados cuyas páginas de papel de lino se deshacían al tacto. Mateo se sentó a una mesa de roble macizo, bajo la mirada de un crucifijo de madera oscura, y comenzó la metódica y angustiosa tarea de buscar a los niños perdidos del orfanato de la Divina Misericordia. El proceso fue un descenso a la frustración y a una creciente certeza. Con una lista de los nombres marcados con la cruz extraída del libro de egresos, Mateo comenzó a revisar los registros de defunción del periodo correspondiente, entre 1877 y 1885. Pasó las páginas con un cuidado extremo, sus ojos recorriendo las elegantes caligrafías de los amanuenses eclesiásticos. Buscó a Ricardo de 7 años, transferido al cuidado del Padre Eterno en la primavera de 1878. No había rastro. Buscó a Elena, de 9, desaparecida en el invierno de 1879. Su nombre no aparecía. Uno por uno, cada nombre de su lista se encontró con un muro de silencio registral. No existían certificados de defunción. No había constancia de su entierro en suelo sagrado. Amplió su búsqueda, pensando que quizás habían sido trasladados a otras parroquias, a otros orfanatos en León o en Irapuato.
Revisó los registros de traslados, los censos eclesiásticos. Nada. Los niños del libro de doña Elvira no habían muerto oficialmente. No habían sido reubicados. Simplemente se habían desvanecido, borrados de la historia con una eficacia aterradora. Como si una mano poderosa y respetada hubiera persuadido a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, de mirar hacia otro lado, de no hacer preguntas, de permitir que aquellos pequeños vacíos en el tejido de la comunidad permanecieran sin explicación. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las vidrieras de la basílica cuando Mateo finalmente cerró el último tomo. El aire en el pequeño archivo se había vuelto sofocante. No había encontrado lo que buscaba, pero había descubierto algo mucho más significativo. La prueba de un encubrimiento. Una conspiración de silencio que solo podía haber sido orquestada por alguien con una influencia inmensa. El nombre de doña Elvira de la Peña y Rivas resonaba en su cabeza, ya no como el de una benefactora, sino como el de una arquitecta de la oscuridad. Su piedad, su fortuna, su estatus social intachable, habían sido el escudo perfecto. ¿Quién se atrevería a cuestionar a la madre de los desamparados? ¿Qué humilde párroco o funcionario municipal se arriesgaría a ofender a la viuda más poderosa de Guanajuato, cuyo dinero financiaba no solo su orfanato, sino también hospitales, escuelas y la restauración de las propias iglesias? Mateo comprendió que la verdad no se encontraba en los registros públicos, que habían sido cuidadosamente saneados. Para entender la mente detrás de la atrocidad, tenía que encontrar su voz, sus palabras, sus pensamientos más íntimos. Tenía que buscar los documentos que ella nunca pensó que verían la luz del día. De vuelta en la soledad del archivo histórico, Mateo reorientó su búsqueda. Dejó de lado los registros institucionales y se sumergió en los fondos privados, en las colecciones de correspondencia personal de las familias prominentes de la época porfiriana. Su objetivo era encontrar cualquier cosa escrita por la mano de doña Elvira. Después de días de búsqueda minuciosa, entre cajas de cartas perfumadas, invitaciones a bailes y contratos comerciales, encontró lo que buscaba: un legajo titulado Correspondencia Episcopal, que contenía las cartas intercambiadas entre las figuras más influyentes de la ciudad y el obispo. Y allí, entre misivas sobre donaciones y asuntos de la diócesis, estaba la caligrafía de doña Elvira. Era una escritura impecable, fluida y controlada, la letra de una mujer de educación y convicción. Las primeras cartas eran formales, detallando el progreso de su obra de caridad, solicitando la bendición del obispo para sus esfuerzos. Pero a medida que Mateo avanzaba cronológicamente, el tono comenzaba a cambiar, volviéndose más íntimo, más oscuro, casi confesional, como si estuviera utilizando al obispo como un diario espiritual, un receptor silencioso para sus ideas cada vez más radicales. En una carta fechada en agosto de 1880, Mateo encontró el primer pasaje que le provocó un escalofrío. Doña Elvira escribía: Ilustrísimo señor obispo, mi labor en el orfanato me ha revelado una verdad tan profunda como perturbadora. Estos niños, llegados a nosotros sin el amparo de una familia cristiana, portan en sus almas una mancha de origen más profunda, una inclinación hacia el vicio que debe ser extirpada con mano firme. La caridad no puede ser meramente el acto de dar pan y techo, sino el difícil arte de la purificación. Debemos actuar como cirujanos del espíritu, utilizando el dolor como el bisturí que corta la gangrena del pecado. El obispo, en su respuesta, elogiaba su fervor y su dedicación, interpretando sus palabras como una metáfora de la disciplina estricta pero amorosa. No podía, o no quería, ver el fanatismo que se gestaba en aquellas líneas, la justificación teológica de una crueldad que estaba a punto de desatarse. Mateo sintió una oleada de náusea. Estaba leyendo el manifiesto de un monstruo, escrito en papel fino, y con la tinta de la devoción. Página tras página, la ideología de doña Elvira se desplegaba en toda su perversidad. Hablaba de sus métodos para combatir la raíz del mal, de la necesidad de quebrar la voluntad de los niños, para reconstruirla sobre los cimientos de la piedad y el miedo a Dios. En una carta particularmente reveladora, describía a los huérfanos no como víctimas, sino como pequeños corderos sacrificiales, ofrendas necesarias para limpiar la mancha del mundo. Sus almas, escribía, solo pueden alcanzar la gracia a través del crisol del sufrimiento extremo. ¿Es nuestro deber sagrado administrar este amargo remedio?
aunque sus cuerpos mortales flaqueen en el proceso. La disonancia entre la elocuencia de su prosa y la monstruosidad de sus ideas era vertiginosa. Mateo se vio obligado a detenerse, a apartar la vista de las cartas y respirar hondo. El retrato de la santa benefactora que colgaba en el ayuntamiento era una máscara, una obra de ficción cuidadosamente construida para ocultar un rostro de un fanatismo tan absoluto que bordeaba la locura. Estaba convencido de que ella creía en su propia misión divina, lo que hacía sus actos aún más aterradores. A pesar de la revelación que suponían las cartas, Mateo sabía que todavía le faltaba una pieza crucial. La correspondencia mostraba la intención y la justificación, pero no describía los actos en sí. Necesitaba un testigo, una voz desde el interior de los muros del orfanato de la Divina Misericordia. Una prueba que no fuera la de la propia perpetradora. Volvió a los registros administrativos del orfanato, esta vez con una nueva perspectiva. No buscaba a las víctimas sino a los empleados. Revisó las listas de personal, los libros de salarios, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de disidencia en el régimen de terror de doña Elvira. La mayoría de los nombres se repetían año tras año: cocineras, jardineros, tutores que probablemente eran cómplices por convicción, por miedo, o por el simple peso de la dependencia económica. Eran un muro de silencio, leales a su benefactora incluso más allá de la tumba. Mateo necesitaba encontrar una grieta en ese muro, alguien que no hubiera podido soportar lo que veía, alguien que hubiera escapado. Y entonces la encontró. En los registros de 1881, un nombre apareció y desapareció con una rapidez inusual. Lucía Mendoza, contratada como institutriz en marzo y desaparecida de la nómina en junio. Solo 3 meses. Un periodo de tiempo demasiado corto para una posición de esa naturaleza en aquella época. Era una aberración en un sistema diseñado para la permanencia y la lealtad. ¿Qué pudo haber visto Lucía Mendoza en esos 90 días para hacerla huir de un empleo seguro y respetable? El corazón de Mateo comenzó a latir con la excitación de la casa. Este era el hilo suelto que había estado buscando. La posibilidad de un testigo presencial, alguien que hubiera visto la verdad detrás de la fachada piadosa de doña Elvira, era la primera luz de esperanza, en una investigación que se había hundido cada vez más en la oscuridad. Ahora, el desafío era encontrar qué había sido de ella, rastrear el fantasma de una joven institutriz a través de más de 100 años de historia. La búsqueda de Lucía Mendoza se convirtió en la nueva obsesión de Mateo. Rastreó su nombre a través de los censos de la época, de los registros de propiedad, de cualquier documento que pudiera darle una pista sobre su paradero después de su abrupta partida del orfanato. Durante semanas, no encontró nada. Era como si, al igual que los niños, ella también se hubiera desvanecido. Pero Mateo era persistente. Se le ocurrió una posibilidad. En un siglo XIX profundamente católico, una joven mujer soltera y aterrorizada, huyendo de algo que no se atrevía a nombrar, podría haber buscado refugio en el único lugar que ofrecía un santuario absoluto y un silencio garantizado: un convento. Con esta nueva hipótesis, comenzó a revisar los archivos de las órdenes religiosas de la región. Y allí, en los registros del convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo, una orden de clausura en las afueras de la ciudad, encontró la entrada que hizo que todo su esfuerzo valiera la pena. Lucía Mendoza había ingresado como novicia en el verano de 1881, adoptando el nombre de Sor Adelaida. Había huido del infierno de doña Elvira para encerrarse voluntariamente por el resto de su vida. Obtener acceso a los archivos de un convento de clausura fue un desafío diplomático. Mateo tuvo que escribir cartas, concertar reuniones con la Madre Superiora, y explicar la naturaleza histórica y delicada de su investigación, sin revelar la totalidad de sus sospechas. La Madre Superiora, una mujer de mirada penetrante y pocas palabras, finalmente accedió, movida por la seriedad y el respeto con que Mateo trataba el asunto. Lo condujo a una pequeña y fría habitación, el archivo del convento, donde se guardaban los legados de las hermanas que habían vivido y muerto entre aquellos muros. Sor Adelaida, le informó, había fallecido en 1932, tras 50 años de vida monástica. De ella solo quedaba una pequeña caja de madera con sus efectos personales, los pocos objetos mundanos que se le permitió conservar. Con un respeto casi reverencial,
Mateo abrió la caja. Dentro había un rosario gastado, un par de cartas de su familia y en el fondo, oculto bajo una tela bordada, un pequeño diario de cuero, no más grande que la palma de su mano. El aire pareció salir de los pulmones de Mateo. Lo sostuvo con manos temblorosas. La cubierta de cuero estaba desgastada por el tiempo, pero el broche de latón aún se mantenía cerrado. Con cuidado, lo abrió. Las páginas estaban cubiertas por una caligrafía pequeña y apretada. La escritura de alguien que intenta volcar un torrente de pensamientos en un espacio limitado. Las primeras entradas, de marzo de 1881, estaban llenas de esperanza y admiración. Lucía describía a doña Elvira como un ángel de la caridad, y su nuevo trabajo en el orfanato como una bendición. Escribía sobre la belleza del edificio y la oportunidad de educar a niños necesitados. Pero a medida que Mateo pasaba las páginas, el tono comenzaba a cambiar de forma dramática. La admiración se convertía en inquietud, la inquietud en miedo, y el miedo en un horror absoluto. El diario se transformaba en el testimonio de una pesadilla. Lucía comenzó a describir los rituales de purificación de doña Elvira. Escribía sobre los ayunos forzados que duraban días, dejando a los niños débiles y delirantes. Describía el cuarto de reflexión en el sótano, una celda húmeda y sin ventanas donde los niños eran encerrados durante horas, a veces días enteros, por las más mínimas infracciones. Susurros en el pasillo, una sonrisa fuera de lugar, una pregunta inoportuna. En una entrada de abril, con la tinta manchada como por lágrimas, escribió: «Anoche volví a oír los llantos desde el sótano. Es un sonido que no se parece a nada que haya oído antes. No es el llanto de un niño que ha sido castigado, es el llanto de un alma que se ha rendido. Doña Elvira dice que es el sonido del pecado, abandonando el cuerpo. A mí me suena como el sonido de la esperanza muriendo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Estaba leyendo las palabras de la testigo que tanto había buscado. Y su testimonio era más terrible de lo que había imaginado. El diario detallaba el uso de medicinas punitivas, brebajes amargos que doña Elvira preparaba personalmente y que, según Lucía, provocaban en los niños fiebres altas, temblores y convulsiones. Ella las llamaba el tónico del alma, un remedio para purgar la desobediencia. Los niños más fuertes a veces sobrevivían, pero quedaban permanentemente debilitados, con la mirada vacía. Los más frágiles, simplemente, no despertaban. Y fue entonces cuando Mateo encontró la frase que conectó todas las piezas del rompecabezas. En su última entrada, escrita con una mano que temblaba visiblemente, Lucía describió la muerte de una pequeña niña llamada Sofía. Tras su fallecimiento, escribió: «Esta noche, a la luz de las antorchas, vi al jardinero cavar en el jardín trasero. Doña Elvira estaba allí, supervisando, con su libro de contabilidad en la mano. Lo llama el jardín de los inocentes, el lugar donde planta semillas para el cielo. Debo huir. Si me quedo, sé que mi alma también será enterrada en este lugar maldito». Mateo cerró el diario. El silencio de la pequeña habitación del convento era absoluto, pero en su mente resonaban los gritos silenciosos de docenas de niños. El libro de egresos era el esqueleto de la operación. Las cartas al obispo eran la mente retorcida que la justificaba. Pero aquel pequeño diario era el corazón aterrorizado que había latido en medio del horror. Ya no había dudas, ni teorías, ni interpretaciones. Tenía la verdad en sus manos, una verdad más oscura y depravada que cualquier leyenda de fantasmas. El folclore de los niños llorones no era una historia para asustar. Era un eco, un recuerdo auditivo del sufrimiento que se había filtrado en la propia tierra. Mateo Vargas, el historiador escéptico, ahora sabía con una certeza absoluta que no solo estaba investigando una serie de crímenes históricos. Estaba de pie, metafóricamente al borde de una fosa común, y en sus manos sostenía el mapa que señalaba el lugar exacto donde los cuerpos estaban enterrados. Con el pequeño diario de cuero aún abierto en sus manos, Mateo Vargas sintió cómo el aire del archivo del convento se solidificaba a su alrededor, volviéndose denso y casi imposible de respirar. Cada palabra de Lucía Mendoza, ahora Zoraida, era un golpe de martillo contra los cimientos de la historia oficial, demoliendo la estatua de la santa benefactora para revelar el esqueleto de un monstruo debajo.
El silencio de la clausura ya no le parecía pacífico, sino cargado, como si los espíritus de las monjas que habían vivido y muerto allí, se hubieran congregado para atestiguar la exhumación de una verdad, que una de sus hermanas había cargado como un cilicio invisible durante medio siglo. La frase Jardín de los Inocentes resonaba en su mente, no como una metáfora piadosa, sino como una descripción literal y escalofriante. La tierra misma, el terreno baldío y descuidado detrás del archivo, se había convertido en un documento, el último y más terrible archivo de todos, un camposanto sin cruces ni nombres, donde cada raíz de hierba se alimentaba de una tragedia silenciada. Mateo cerró el diario con una delicadeza que lindaba con la reverencia, sintiendo el peso no solo del cuero y el papel, sino de las vidas que representaba, y supo que su viaje a las profundidades de la historia de Guanajuato apenas había comenzado. La investigación ya no era académica, era un exorcismo. El regreso al archivo histórico fue una experiencia disociativa. El edificio que antes representaba para él un santuario del conocimiento, un refugio ordenado contra el caos del tiempo, ahora se sentía como una tumba profanada. Los largos pasillos neogóticos, con sus techos altos y sus sombras danzantes, ya no le parecían majestuosos, sino opresivos, como las costillas de una bestia muerta. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro del viento contra las altas ventanas, parecía llevar el eco de los llantos que Lucía había descrito en su diario. Mateo se sentó en su mesa de trabajo, bajo la luz solitaria de su lámpara, y dispuso las 3 piezas centrales de su investigación como un general planeando una batalla contra el olvido. A la izquierda, el libro de egresos de doña Elvira, con su caligrafía perfecta y su contabilidad macabra. En el centro, las cartas al obispo, el manifiesto de una mente fanática que había torcido la teología para justificar la atrocidad, y a la derecha, el pequeño diario de la institutriz, el testimonio humano tembloroso y desgarrador, que daba voz al horror. Por primera vez, tenía el crimen, el motivo y el testigo, pero sentía, con una certeza helada, que aún no había comprendido la verdadera profundidad de la depravación que se ocultaba en aquellas páginas. Su mirada se fijó de nuevo en el libro de contabilidad. Lo había interpretado como un simple registro de muertes y los medios para ocultarlas. Pero el testimonio de Lucía, con sus descripciones detalladas de los rituales de purificación, había plantado una nueva y terrible semilla de duda en su mente. ¿Era posible que la meticulosidad de doña Elvira fuera más allá de la simple contabilidad? Comenzó un proceso lento y metódico, una triangulación de la evidencia que requería una paciencia casi sobrehumana. Tomó el primer nombre de su lista, un niño llamado Ricardo, marcado con una cruz en la primavera de 1878. Luego, buscó en las cartas de doña Elvira de ese mismo periodo. Encontró una misiva en la que ella se jactaba ante el obispo de haber desarrollado un método de ayuno prolongado, que, según ella, dejaba al alma tan purificada que el cuerpo mortal ya no era necesario. La piel de Mateo se erizó. El ayuno forzado era uno de los métodos que Lucía había descrito con pavor en su diario. La conexión era innegable, pero aún faltaba algo, un detalle que lo eludía, escondido a plena vista en la fría caligrafía del libro de egresos. Fue entonces, mientras sus ojos cansados recorrían por enésima vez las columnas del libro, cuando lo notó. La cruz junto al nombre de Ricardo no era idéntica a las otras. Era una simple cruz latina, austera y sin adornos. Movido por un impulso repentino, buscó el nombre de otra víctima. Una niña llamada Elena, desaparecida en el invierno de 1879. Lucía había escrito en su diario sobre cómo Elena había sido sometida al tónico del alma, el brebaje que provocaba fiebres y convulsiones. Mateo encontró la entrada de Elena en el libro de egresos. Y allí estaba. La cruz junto a su nombre no era simple. Tenía un pequeño punto grabado en el centro, una marca casi imperceptible que había pasado por alto en su primer análisis. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de excitación investigativa y un profundo temor. No eran solo marcas de muerte, eran un código. Un sistema de clasificación de la crueldad, una taxonomía del sufrimiento diseñada por una mente que se creía en comunicación directa con Dios, llevando a cabo sus sagrados experimentos sobre los cuerpos indefensos de los niños a su cargo. La revelación cayó sobre él con el peso de una lápida,
Doña Elvira de la Peña y Rivas, la santa de Guanajuato, no solo había sido una asesina en serie, había sido una investigadora de la agonía. El libro de egresos no era un simple registro de crímenes, era su cuaderno de laboratorio. Cada marca, cada símbolo era una nota al pie de página de un experimento teológico perverso. Mateo empezó a trabajar con una urgencia febril, su mente corriendo para descifrar el lenguaje secreto del horror. Una cruz simple para la muerte por inanición. Una cruz con un punto para las víctimas del tónico. Una cruz con una pequeña línea ondulada en la base, que correlacionó con las muertes ocurridas durante los inviernos más duros, probablemente por hipotermia en el cuarto de reflexión del sótano. Estaba descifrando el manual de operaciones de un monstruo, un documento que revelaba una maldad tan organizada, tan racionalizada, que desafiaba toda comprensión. La fachada de fanatismo religioso se desmoronaba para revelar algo mucho más frío y aterrador. Una curiosidad pseudocientífica por los límites del sufrimiento humano, todo ello disfrazado de un acto de salvación. El horror alcanzó su cenit cuando llegó a la última entrada documentada por Lucía en su diario, la muerte de la pequeña Sofía. Con manos temblorosas, buscó el nombre de Sofía en el libro de contabilidad. La encontró en una entrada de junio de 1881, justo antes de que Lucía huyera al convento. La cruz junto a su nombre era diferente a todas las demás. Era una cruz rodeada por un círculo delicadamente dibujado. Mateo repasó el diario de Lucía una vez más, buscando cualquier detalle que pudiera explicar aquel símbolo. Y lo encontró en una frase que había leído pero no comprendido del todo. Lucía escribió que en sus últimos días, Sofía estaba tan debilitada que ya no lloraba, simplemente miraba al vacío, y que doña Elvira le había administrado una dosis de lo que llamaba el elixir del sueño eterno para ayudarla en su tránsito. Mateo revisó los egresos de esa semana. Además de la cal y las palas, había una pequeña compra anotada como gastos de botica, esencia de adormidera. El círculo alrededor de la cruz era el símbolo de un final administrado, un acto de eutanasia sádica, el punto final de un experimento que su perpetradora consideraba completo. El aire salió de los pulmones de Mateo en un silbido. Se reclinó en su silla, la enormidad de su descubrimiento amenazando con aplastarlo. El crimen inicial era el asesinato sistemático, un hecho ya de por sí monstruoso. Pero esta revelación, esta verdad de doble fondo, era de una naturaleza completamente diferente, una que hablaba no solo de crueldad, sino de una arrogancia intelectual y espiritual sin límites. Doña Elvira no creía que estuviera pecando, creía que estaba llevando a cabo una investigación sagrada, documentando los efectos de la purificación en el alma a través de la destrucción del cuerpo. Cada niño no era solo una víctima, sino un espécimen en su estudio sobre la resistencia del pecado. El jardín no era solo un cementerio clandestino, era un archivo de resultados fallidos y exitosos. El libro de contabilidad, con su código macabro, era la publicación de su investigación, un tratado sobre el dolor que nunca tuvo la intención de compartir con el mundo, sino quizás, en su delirio, con el propio Dios. La habitación del archivo pareció encogerse, las paredes cerrándose sobre él. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín trasero. La maleza y la oscuridad ya no ocultaban un simple misterio, sino una biblioteca de huesos, cada uno una historia de sufrimiento metódicamente infligido y registrado. La leyenda de los niños llorones adquirió un nuevo y más profundo significado. No eran solo los ecos de un dolor genérico, eran las protestas fantasmales contra la deshumanización que habían sufrido, un grito eterno contra la mujer que los había reducido a datos en su demente experimento. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Se dio cuenta de que al descifrar el código, se había convertido en la única persona en más de un siglo en comprender la verdadera escala y naturaleza de la maldad de doña Elvira, y con ese conocimiento, venía una responsabilidad aterradora, la de darles a esos especímenes sus nombres de vuelta. Digite macabro en los comentarios si esta historia te ha erizado la piel. Con la verdad del código desplegada ante él, la imagen de doña Elvira de la Peña y Rivas se transformó definitivamente en la mente de Mateo. Buscó en uno de sus libros de historia local una reproducción del famoso retrato que colgaba en el ayuntamiento. Allí estaba ella,
con su mirada serena, sus manos piadosamente entrelazadas, su expresión de benevolencia calculada. Pero ahora Mateo podía ver a través de la pintura. Veía la frialdad en sus ojos, la tensión en la comisura de sus labios, la rigidez de una mujer que había logrado compartimentar su mundo de una manera monstruosa. La benefactora pública y la experimentadora privada coexistían en el mismo cuerpo, separadas por un muro de autoengaño y fanatismo tan grueso como las paredes de su orfanato. Comprendió que su fortuna no solo le había comprado el respeto de la sociedad, sino también la impunidad para crear su propio reino de terror, un feudo privado donde su palabra era ley y su teología, la única ciencia. La investigación había llegado a un punto de inflexión. Ya no se trataba de acumular más pruebas documentales. Las páginas del libro de contabilidad, las cartas y el diario gritaban la verdad con una claridad espantosa. El siguiente paso era inevitable, el único que podía cerrar el círculo y llevar la historia del ámbito de los archivos al mundo tangible. Necesitaba confrontar la evidencia física, el resultado final de los experimentos de doña Elvira, el jardín de los inocentes. Sabía que conseguir el permiso para excavar, o incluso para investigar un terreno que ahora formaba parte de un edificio gubernamental sería una batalla burocrática monumental. Necesitaría más que una teoría basada en documentos antiguos. Necesitaría algo que señalara un lugar exacto, una prueba tan convincente que las autoridades no pudieran ignorarla. Una prueba que convirtiera una investigación histórica en una investigación forense. Con ese pensamiento, su mente volvió al diario de Lucía. Lo tomó de nuevo, sus dedos pasando por las páginas frágiles y quebradizas, releyendo cada palabra, buscando un detalle que pudiera haber pasado por alto en la conmoción de sus descubrimientos anteriores. Releyó la última entrada, la descripción de la noche en que vio al jardinero cavar bajo la supervisión de doña Elvira. La caligrafía era casi ilegible, un torbellino de pánico y prisa. Lucía describía la luz parpadeante de las antorchas, las sombras largas y grotescas, el sonido sordo de la pala golpeando la tierra. Y entonces al final de la página, casi perdido en el margen inferior, encontró lo que había estado buscando, un detalle que en su primer lectura había descartado como un simple garabato hecho por una mano temblorosa. No era un garabato, era un dibujo, un mapa rudimentario. La mano de Mateo tembló al acercar la página a la luz de la lámpara. Era un croquis tosco, hecho con trazos rápidos y desesperados pero inequívoco. Mostraba la distribución del jardín trasero tal como debía haber sido en 1881. Lucía había dibujado la silueta del edificio del orfanato, un gran círculo que representaba un viejo pozo de piedra que Mateo recordaba haber visto, ahora sellado con hormigón, y la figura de un árbol alto y frondoso. Y junto al árbol, una pequeña X. Debajo del dibujo, una sola frase escrita con una urgencia palpable: aquí descansa Sofía, bajo la sombra del viejo ciprés. El corazón de Mateo dio un vuelco. No era solo un mapa para una tumba, era la clave para todas ellas. El viejo ciprés, si aún existía, sería el punto de referencia, el ancla que conectaba el pasado con el presente, el testimonio de papel con la evidencia enterrada bajo la tierra. Ahora lo tenía todo. Tenía la confesión indirecta del asesino en sus cartas. Tenía su metódico registro de los crímenes en el libro de contabilidad codificado. Tenía el testimonio ocular de una testigo aterrorizada en el diario. Y ahora, tenía el mapa del tesoro más macabro que pudiera imaginar, dibujado por la mano de esa misma testigo. La investigación documental había concluido. El historiador había llevado su búsqueda hasta el límite de lo que el papel y la tinta podían revelar. El resto de la verdad no estaba en los estantes de un archivo, sino a pocos metros de donde él se encontraba, bajo una capa de tierra, maleza y más de un siglo de silencio deliberado. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado. Solo faltaba convencer al mundo moderno de que escuchara una historia que había sido enterrada con tanto cuidado, y de que se atreviera a mirar lo que yacía bajo el jardín de los niños perdidos. El proceso para obtener el permiso de investigación fue una odisea burocrática,
una lenta batalla de Mateo Vargas contra un siglo de inercia y la renuencia natural de cualquier institución a desenterrar un escándalo que mancharía el nombre de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Armado con copias del libro de egresos, extractos de las cartas de doña Elvira y el testimonio desgarrador del diario de Lucía Mendoza, presentó su caso ante un comité del ayuntamiento. Sus palabras, pronunciadas en una sala solemne bajo la mirada de próceres y figuras históricas, fueron recibidas con una mezcla de escepticismo y una palpable incomodidad. La historia que relataba era tan monstruosa, tan contraria a la narrativa fundacional de la filantropía local, que parecía una ficción gótica, pero la evidencia era metódica, correlacionada y abrumadora. Finalmente, tras semanas de deliberaciones y con la condición de que la investigación se llevara a cabo con la máxima discreción, se le concedió un permiso limitado para utilizar un georradar en el jardín trasero. La mañana en que el equipo llegó fue gélida y gris, el cielo del color del plomo. El zumbido sordo y bajo del equipo tecnológico contrastaba violentamente con el silencio antiguo del lugar, una máquina del siglo XXI, preparada para interrogar a la Tierra del siglo XIX. Mateo observaba, con el corazón en un puño, mientras el técnico comenzaba a trazar líneas metódicas sobre la maleza, cada paso un avance hacia una verdad que había esperado 140 años para ser revelada. La pantalla del georradar era una ventana a un mundo invisible, traduciendo las densidades de la Tierra en un lenguaje de líneas fantasmales y manchas de color frío. Al principio, solo mostraba las irregularidades naturales del subsuelo, rocas, raíces viejas, los restos de alguna tubería olvidada. Los funcionarios que supervisaban el proceso intercambiaban miradas que oscilaban entre el aburrimiento y la vindicación, como si la ausencia de resultados inmediatos confirmara sus sospechas de que todo era la fantasía de un historiador obsesivo. Pero Mateo no apartaba la vista del monitor, su mirada fija en la zona cercana al viejo pozo sellado, y el lugar donde según sus cálculos debió erguirse el antiguo ciprés del mapa de Lucía. Y entonces, apareció la primera anomalía. Una pequeña perturbación rectangular, a poco más de 1 metro de profundidad, con una forma y tamaño consistentes con los de una fosa infantil. Un silencio tenso cayó sobre el pequeño grupo. El técnico, sin inmutarse, continuó su barrido. A los pocos metros, apareció otra. Y luego otra. Y otra más. La pantalla comenzó a poblarse de marcas, docenas de ellas, dispuestas sin un patrón aparente, como si hubieran sido cavadas con prisa en las noches más oscuras. Eran la geometría abstracta del horror, la prueba irrefutable que convertía la leyenda en un informe forense. El mapa de Lucía no había sido un recuerdo febril. Había sido el primer y único acto de justicia para Sofía, y para todos los demás niños enterrados bajo sus pies. Con la evidencia digital superpuesta a los documentos históricos, el enfrentamiento final con la verdad ya no era una interpretación, sino una reconstrucción. El narrador omnisciente, guiado por la mano de Mateo Vargas, puede ahora pintar la escena completa, despojada de leyendas y llena del frío y metódico horror de la realidad. Imaginemos una noche de invierno en 1882 en el orfanato de la Divina Misericordia. Dentro el silencio es absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj de péndulo. En su despacho, a la luz de un quinqué que proyecta su sombra agigantada sobre la pared, doña Elvira de la Peña y Rivas abre su libro de contabilidad. Su rostro, el mismo que en el retrato parece sereno y piadoso, está aquí impávido, concentrado, como el de un científico anotando los resultados de un experimento. Con una caligrafía impecable, anota el nombre de un niño, Julián, de 8 años. Junto a él, dibuja una cruz con una pequeña línea ondulada en la base, su código para la muerte por exposición al frío en el cuarto de reflexión. Luego, anota el gasto, 2 sacos de cal viva, una pala nueva para reemplazar la que se rompió la semana anterior. Afuera, en el jardín helado, el jardinero, un hombre de rostro curtido y alma entumecida, termina de cavar un pequeño hoyo. No hay ceremonia, no hay oración, solo el sonido sordo de la tierra húmeda y el cumplimiento de una rutina macabra. Doña Elvira no ve un crimen, ve el cierre de un expediente, la conclusión de un estudio sobre la fragilidad del cuerpo ante la purificación del alma. Es el horror no de la pasión sino de la burocracia, la maldad convertida en un asiento contable. El descubrimiento provocó una onda de choque que sacudió los cimientos históricos de Guanajuato.
La noticia, inicialmente contenida, se filtró a la prensa, y lo que había sido una investigación académica discreta se convirtió en un escándalo público de proporciones monumentales. La ciudad, que durante más de un siglo había venerado la memoria de doña Elvira, se vio obligada a confrontar la monstruosa verdad que se ocultaba tras su máscara de caridad. Hubo incredulidad, negación, pero las pruebas presentadas por Mateo Vargas eran irrefutables. El libro de contabilidad, el diario de la institutriz y las imágenes del georradar componían una sinfonía de culpabilidad que ninguna defensa póstuma podía acallar. En un acto de profundo simbolismo, el ayuntamiento celebró una sesión extraordinaria. En un silencio solemne, 2 empleados municipales descolgaron el gran retrato al óleo de doña Elvira de la Peña y Rivas de la pared del salón de plenos. El espacio vacío que dejó en la pared, una mancha más pálida en el estuco antiguo, se convirtió en un testimonio más elocuente que cualquier monumento, un recordatorio perpetuo de cómo la historia puede ser una ficción cuidadosamente construida, y de la fragilidad de los pedestales sobre los que erigimos a nuestros santos. La madre de los desamparados fue finalmente despojada de su título, revelada como la arquitecta de su sufrimiento. En los meses que siguieron, el jardín trasero del archivo dejó de ser un terreno baldío para convertirse en un lugar de memoria. Tras una compleja exhumación arqueológica que confirmó la presencia de los restos de más de 50 niños, la iglesia, en un acto de reparación histórica, consagró el terreno. Se erigió un pequeño y sobrio monumento, una simple placa de cantera con los nombres que Mateo Vargas había rescatado del olvido, extraídos del libro de contabilidad: Ricardo, Elena, Sofía, Julián y tantos otros. Por primera vez en más de un siglo, se les devolvía su identidad, dejando de ser cifras en el experimento de una fanática para volver a ser niños. La leyenda de los niños llorones del archivo se transformó. Los susurros y llantos que los guardias nocturnos juraban escuchar ya no eran vistos como un cuento de espantos, sino como el eco trágico de un sufrimiento real que, finalmente, había encontrado quien lo escuchara. Para Mateo Vargas, la investigación lo cambió para siempre. El historiador que llegó a Guanajuato buscando datos para una monografía, se marchó como el custodio de una memoria profanada, con la certeza de que la historia no es solo lo que está escrito en los documentos oficiales, sino también lo que yace enterrado en los jardines secretos, esperando la pala de un investigador lo suficientemente valiente para cavar. La historia del orfanato de la Divina Misericordia es un recordatorio sombrío de que el mal más profundo a menudo no se presenta con cuernos y un tridente, sino con un rosario en la mano y una máscara de piedad. La fortuna y el estatus social de doña Elvira le compraron un siglo de silencio, un manto de respetabilidad que ocultó una fosa común a plena vista. Su historia se ha reescrito, su retrato ha sido guardado en una bodega oscura, y los niños tienen un nombre en una piedra. Pero la justicia, aunque sea histórica, llega con un eco amargo cuando tarda tanto en despertar. La investigación de Mateo Vargas cerró un capítulo oscuro en la historia de Guanajuato, pero abrió una pregunta mucho más amplia y perturbadora, una que resuena en los pasillos de todos los archivos del mundo. Después de desenterrar una verdad tan monstruosa, ¿cuántos otros santos y benefactores en los pedestales de nuestra historia esperan, en silencio, a que sus propios jardines secretos sean descubiertos? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.